Cuando le pedimos a Dios que nos responda nuestras peticiones, esperamos que lo haga inmediatamente. Pedimos como si el Señor tuviera la obligación de respondernos online. Pero nos encontramos que Dios no nos responde cuando y cómo nosotros queremos, sino cuando y cómo Él lo cree necesario. Dios nos responde después de pasar un proceso. Todo lo que hace Dios es a través de un proceso, porque es un Dios de orden. Él se toma el tiempo necesario hasta que tú estés preparado para responderte. Vamos a Habacuc, libro de Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3. Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3, que dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc fue el profeta que siempre lo enfrentó a Dios. Es el profeta que le reclamaba constantemente la respuesta de sus peticiones. Habacuc, como nosotros, siempre quería que Dios le respondiera ahí nomás, en el momento. Preguntaba por qué, por ejemplo, por qué Dios no castigaba a los desobedientes. Y el Señor nos pide que tengamos fe y no actuemos según nuestras necesidades y apuros. Muchos cristianos, al no tener respuestas inmediatas de Dios, vuelven al mundo, porque se sienten más escuchados. El mundo les abre las puertas, según ellos, y ellos sienten que tienen más libertad y mejores resultados. El versículo 2 dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Dios le responde a Habacuc, nos responde a nosotros también. ¿Qué debemos hacer para que Él nos adelante su promesa? ¿Podemos cambiar los tiempos de Dios? ¿Podemos adelantar las promesas de Dios? No, no podemos. Lo que sí podemos hacer es trabajar en obediencia, vivir en obediencia, vivir constantemente en comunicación con Dios, vivir dando ejemplos, para que ganemos tiempo para agradar a Dios. Mientras más pronto estemos preparados, más pronto recibiremos las bendiciones. Dice: escribe la visión y declárala. Él te pide que escribas para que tú no te olvides lo que pides. Él no le hace falta que nada ni nadie le recuerde. Él tiene todo planeado para ti, lo tiene escrito de siempre. Tiene un camino perfecto para ti y depende de ti que lo puedas alcanzar. Dios hizo que todo se plasmara en un papel para que su pueblo nunca olvidara. Imagínense si Dios le hubiese dicho a Moisés: ve y dile a mi pueblo todas las leyes que te doy a ti y que las cumplas para que yo los pueda bendecir. Moisés seguro que le hubiese preguntado: Señor, ¿quieres que las escriba en una piedra o en un papel? No, no hace falta. Tú baja y díselo cuando te encuentres con ellos. Ellos son obedientes y lo cumplirán. Enseñarán a sus diferentes generaciones. Primero, al bajar seguro que Moisés olvidaría algo e inventaría mucho más. Segundo, como pecador que era el pueblo de Israel, no hubiera durado una generación. ¿Qué digo una generación? No hubiese durado una hora. Pero como Dios es perfecto, lo escribió con su propio dedo, para que nadie olvidara. Y gracias a eso, gracias a Dios, hoy estamos orando por eso. Imagínense que si no lo hubiese escrito en una piedra, ¿cómo lo tomarían los israelitas? Si en el mismo momento que hablaba Dios con Moisés, el pueblo estaba adorando a un ídolo, estaba adorando al becerro de oro. Su propio hermano, el hermano de Moisés, Aarón, marchaba a la cabeza siendo el hombre ungido por Dios como el sumo sacerdote. Con muchos cristianos pasa lo mismo. Piden. Si Dios no responde al instante, olvidan sus peticiones y las van reemplazando por otras. Quizás el Señor los bendice y ellos no le agradecen porque han olvidado que alguna vez lo han pedido. Dice en Proverbios 3:3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en tabla de tu corazón. Entonces, debemos escribir nuestras peticiones por un tiempo determinado. Las guardamos sin que nadie las lea. Eso es una comunicación directa con Dios. Son muy privadas. Cuando llegue el momento la abriremos.
y testificaremos las peticiones que el Señor nos ha respondido. Se la diremos al mundo, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, para cumplir con lo que dice, para que corra el que leyere. Nosotros debemos pedirle a Dios cada vez que necesitamos. Su corazón está abierto para que nosotros le pidamos todo lo que necesitamos. Él es misericordioso y nos da todo, pero siempre sin dejar de tener una comunicación con Él. Porque es muy fácil entrar a orar un par de horas, un par de días, y hacer las peticiones y después esperar tranquilitos de que el Señor se acuerde de nosotros sin hacer nada. El Señor nos pide que pidamos y se nos dará, pero también tenemos que ser obedientes. Vamos a Génesis 18, 9, 10, que dice: le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Tenemos que tener mucho cuidado cuando pedimos a respetar los tiempos de Dios, porque muchas veces nos adelantamos, cambiamos nuestros pasos, y cuando es el momento abandonamos, cuando falta poquito, así nomás, para que el Señor nos bendiga. Volvemos todo atrás y nos quejamos de que Dios no se acuerda de nosotros. Quizás abandonamos en el mejor momento, porque creemos que todo está muy oscuro. Nos olvidamos que mientras más oscura está la noche, más cercano está el amanecer. El ejemplo que tenemos aquí de Sara, sabiendo que Dios le había prometido un hijo a Abraham, ella no logra esperar y le pide a su marido que conozca a su criada y tenga un hijo para ella. Resulta que su criada Agar tiene un hijo y al tiempo Sara queda embarazada. Dios la bendijo lo mismo, porque la promesa se la había hecho a su amigo Abraham, pero en el tiempo esa decisión de Sara hizo que tuviera graves problemas con Agar y Ismael. Vayamos a 1 de Samuel 1, 10, 11. 1 de Samuel capítulo 10, versículos 10, 11, que dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Tenemos que ser obedientes y pacientes, porque el Señor nos va a dar lo nuestro en el momento correcto, ni antes ni después, en el momento justo. Ana, la mamá de Samuel, es nuestro mejor ejemplo de cómo tenemos que esperar. Ella oró, lo hizo por años, hasta clamaba en el templo para que el Señor le abriera el vientre, hasta el punto de que el sacerdote Elí la trató de ebria, pero ella fue obediente y paciente esperando el milagro de Dios. No nos salgamos de ese camino, tengamos confianza, llenémonos de fe y confiemos en el Señor que siempre cumple. Debemos esperar trabajando para Él, confiando en Él, teniendo fe en Él, sirviéndole, orando, alabando, pidiendo por nosotros y por todos los demás, de aquella gente que necesita conocerlo. No quedarse inactivo hasta que venga lo que pedimos, porque si vamos perdiendo la comunión, debemos esperar paciente, con fe, reposando en Él, con alegría, en alabanza, en adoración, en oración, meditando su palabra, haciendo su voluntad. En una vida que pasa todo rápido, todo rápido, en una época que decimos que es la época de la comida rápida, por ejemplo, todo rápido. Fíjese que la comida rápida la llamamos comida chatarra, porque la mayoría de las veces nos cae muy mal. En cambio, cuando en casa se cocinan platos de la abuela, esa comida que lleva un proceso y lleva bastante tiempo, pero la esperamos con mucha ansiedad, sabiendo que nos deleitaremos degustándola. Lástima que están cocinando por horas y la comemos en algunos minutos. Esa es la manera que Dios actúa. En Jacob 29:18 dice: y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Jacob esperó 7 años para casarse con la mujer amada.
Y lo peor es que tuvo que esperar al lado de la más fea, de alguien a quien no amaba. Juan 5:5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El paralítico de Bethsaida esperó 38 años para el milagro. Mateo 9:20 dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y la mujer que tocó el manto del Señor, ¿cuánto? 12 años. Si ellos, por problemas más graves que los nuestros muchas veces, pudieron estar tanto tiempo, ¿por qué nosotros no podemos? ¿Y por qué no nos resistimos a las tentaciones? Muchos esperan y abandonan en el último round. Lucharon y lucharon, y cuando falta muy poquito, bajan los brazos y pierden toda la bendición. Dice una historia que un hombre encontró un capullo de una mariposa y lo llevó a la casa para observar a la mariposa cuando saliera del capullo. Un día que encontró un pequeño orificio, entonces se sentó a observar por varias horas, apreciando que la mariposa luchaba y luchaba en su interior por abrirlo más grande y poder salir, hasta que llegó un momento en que pareció haber cesado de forcejear, pues aparentemente no progresaba en su intento. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con una pequeña tijera cortó el lado del agujero para ayudar a la mariposa y pudo salir del capullo. Sin embargo, al salir la mariposa tenía un cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. El hombre esperó a que el cuerpo se desinflamara y las alas se desdoblaran y volaran. Sin embargo, eso no sucedió y la mariposa solo podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas dobladas. No podía volar. Lo que el hombre en su bondad no entendió era que la resistencia del capullo por abrirse y la lucha de la mariposa por salir por ese diminuto agujero era una forma en que se forzaba el cuerpo de la mariposa para enviar fluidos hacia sus alas y así promover un crecimiento y que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. Para las mariposas, libertad y el volar solamente podrán llegar luego de una lucha. Al privar a la mariposa de esa lucha, también le fue privada de salud. Algunas veces las luchas son lo que necesitamos en la vida. Cuando Dios nos responde es porque está trabajando. Decimos que no nos responde, que no nos gusta esperar con alegría y fe. Seguro que el Señor nos está probando, nos está preparando para que podamos crecer como cristianos. Nos mide para demostrarle hasta cuándo podemos tener paciencia. Y cuando estamos listos a la voluntad de Dios, recibimos las bendiciones. Y las recibimos con abundancia, con sorpresa de que esas bendiciones vienen con abundancia. Le pedimos un algo de poco y nos da mucho de todo. Así como el Señor mandó ángeles a Abraham en el momento que estaba sacrificando a su hijo, ángeles vendrán a decirte que tus peticiones llegarán del cielo y que el Señor te responderá en su tiempo. Él te dice que esperes, que Él no te miente, que aunque demore, no tengas dudas que vendrá, no tardará, porque los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, dice Isaías 40:31. Dice: aunque la visión tardará por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cuando estamos conectados en la presencia de Dios, nos parece que no podemos entrar en una relación, porque nos olvidamos de que sus promesas Él siempre las cumple. Él no se apresura porque sabe que en algún momento se dará y cumplirá su palabra, porque nunca miente. En cambio, como nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, entonces no podemos esperar creyendo que somos los únicos que merecemos ser respondidos.
sabiendo que no somos dignos de recibir nada. Pero como nuestro Padre es misericordioso, nos da abundancia. Lo único que tenemos que hacer es esperarlo, porque Él responde y te pide que lo esperes, porque sin duda que vendrá y no tardará. No seas impaciente. Ora sin cesar para demostrarle al Señor que estás dispuesto a cumplir con todo lo que te pide, que nunca es un sacrificio que no puedas cumplir. El Señor te pide que le adores, lo bendigas y estés en comunicación directa con Él, para que cuando estés preparado puedas volar por tu propia voluntad. No dejes que te pase como a la mariposa, que le adelantaron su crecimiento y después no supo cómo enfrentar su vida, porque no cumplió con sus etapas que la vida requiere. No te adelantes, no quieras saltear etapas, que tu vida espiritual no quede a medias como la mariposa. Sé completo para que Dios te responda a las peticiones en el momento que estés preparado para recibirlas. Dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espera, ten paciencia que el Señor tiene grandes cosas para ti, pero no intentes cambiar los tiempos, porque de esa manera estarás perdiendo energías y te concentrarás en cosas que no son de Dios. El enemigo está esperando que tú abandones para agarrarte y hacerte volver al mundo. Que tu objetivo sea volar. Me dirás, no puedo, nunca voy a volar. Pero si te pones como objetivo volar, ten la seguridad que correrás y caminarás, nunca te cansarás ni te fatigarás. Sé obediente. Espera que Dios tiene grandes cosas para ti. Que Dios te bendiga.